Hola, en esta segunda parte del video de síntesis FM lo que vamos a hacer es ver algunos de los ejemplos que vimos en el video anterior, pero ahora cotejándolos con un analizador de espectro para poder ver gráficamente qué es lo que ocurre al operar cada uno de los controles que estuvimos viendo y que intervienen en la síntesis por modulación de frecuencia. Lo primero que vamos a hacer es setear acá una frecuencia de 400 y llevar el desvío a 0 y esto llevarlo a 100. Con el desvío a 0 nosotros ya hemos visto que lo que obteníamos era que solo va a sonar el oscilador portador. Vamos a chequear esto y fíjense que yo ahí tengo sonando la frecuencia de 400 Hz. Conforme yo voy desplazando esto, eso se va a ver reflejado en el analizador de espectro. Bien, lo llevamos a 400 y vamos a trabajar en un principio con el control de desvío para refrescar un poco y entender también y acompañar la escucha con esta referencia visual y ver qué es lo que pasa. Nosotros habíamos dicho que el espectro resultante iba a estar determinado por un lado por el índice de modulación. A mayor índice, es decir, cada vez que este número sea mayor, va a ser mayor la distribución de bandas laterales. Bueno, veamos eso gráficamente. Fíjense, solo ahí 400 Hz y empiezo a subir el desvío. Fíjense que empiezan a aparecer cada vez más bandas laterales. Yo sigo subiendo y sigo subiendo. Sigo subiendo. Bueno, esto podría subir muchísimo. Incluso acá, no sé, podría escribir 2000. Y voy a tener cada vez más bandas laterales. Obviamente habría que, para estos casos, ajustar la visualización del analizador para ver fielmente lo que nos está mostrando, lo que estamos escuchando, mejor dicho, pero para estos casos, con estos valores, la visualización refleja lo que estamos escuchando. Bien, de hecho, sin ir más lejos, podemos poner este ejemplo en donde veíamos que el espectro resultante, el ejemplo número 4, el espectro resultante era 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700 Hz. Lo vemos acá, 100, 200, 300, 400, etc. Fíjense que acá hay algo en 800. Muchas veces hablamos de bandas significativas, bandas laterales significativas, porque muy probablemente esta banda, por su amplitud, no la estemos escuchando. Bien. Entonces, lo que íbamos a ganar con este control es la aparición de cada vez más bandas laterales. Recuerden que nosotros con un índice de modulación de 1 habíamos hablado de que aparecían 7 bandas laterales significativas, con un índice de modulación de 2 veíamos que aparecían 9, con uno de 3 aparecían 11 y con uno de 0,5 aparecían 5. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el control de la frecuencia del oscilador modulador. Nosotros también teníamos factores que determinaban el espectro, la relación que va a haber entre esta frecuencia y esta frecuencia. Habíamos dicho que mientras esa relación presente un número fraccionario cada vez más complejo, el espectro iba a ser más complejo. Vamos a ver un poco cómo funciona eso. Primero, lo que vamos a hacer es frecuencia central 400, solo está sonando este oscilador y conforme yo subo el desvío empiezan a aparecer las bandas laterales. Fíjense lo que ocurre acá, vamos a bajar un poquito el volumen. Fíjense lo que ocurre, que la relación, como ya lo hemos visto en términos teóricos, cuando yo coloco un 100 acá, las bandas laterales siempre van a estar a distancia de múltiplos de 100, porque recuerden que teníamos el índice o este coeficiente J que iba a estar multiplicando al 100, pero siempre va a ser 400 menos 100, 300, o 400 más 100, 500. Fíjense, acá aparece 300, acá aparece 500,
y a medida que yo aumento el desvío aparecen más bandas laterales significativas, pero siguen esa misma relación. De hecho, fíjense, si yo por ejemplo aquí coloco 50, ahora la distancia de las primeras dos bandas laterales van a ser 350 y 450. Fíjense, rápidamente vamos a achicar un poco la visualización para que se vea mejor. Fíjense que tenemos 400, me lo marca acá 400, y aquí tenemos 350 y 450. Conforme aumento el desvío, eso se va digamos multiplicando más veces por este coeficiente J y obtengo más bandas laterales significativas, pero siempre con este valor que va a estar siendo tenido en cuenta. Y habíamos dicho también, esto que dejamos acá un segundo en suspenso, esta relación, la relación de la frecuencia del oscilador portador con la frecuencia del oscilador modulador, que me va a dar un poco la complejidad del espectro. Vamos a verlo, volvemos a la vista en donde se vea todo. Ahí. Vamos a partir de este ejemplo que ya lo tenemos bien conocido. Y fíjense qué ocurre cuando yo abro esto, cuando yo subo esto. Naturalmente, por lo que decíamos antes, las bandas laterales se me van alejando de la banda central y me van produciendo espectros que ya empiezan a presentar más rasgos de inarmonicidad. Salvo cuando empiece a tocar una relación, por ejemplo, cuando llego acá a 200, en donde nuevamente la división, en este caso entre la frecuencia del oscilador portador y la frecuencia del oscilador modulador, me va a dar 4 dividido 2, 2 es un número natural, un número entero, y fíjense que el espectro es armónico. Bien, entonces lo que voy ganando con este control es la distribución en el espectro de las bandas laterales, y con el desvío la cantidad de bandas laterales que van a aparecer. Bien, podemos escuchar algunos de los ejemplos que habíamos visto antes. El ejemplo del vibrato, vemos ahí cómo esa frecuencia oscila o se produce el fenómeno de vibrato. Bien, estos espectros más simples. Acá teníamos un índice de modulación 3. Vamos a ver un espectro que presenta mayor cantidad de bandas laterales significativas. Y acá tenemos en el ejemplo 7 un índice de modulación 3 y una relación bastante más compleja en relación a lo que veíamos antes de la frecuencia del oscilador modulador con la del oscilador portador. Fíjense ahí como incluso se ve, ¿no?, esta distribución que es distinta a cuando tenemos un sonido de características más armónicas. Y si utilizamos un poco el control de random para ver qué nos va deparando el azar. Bien, distintos espectros que yo podría ir modificando. Y por último, algo que nos queda ver, volvamos a este ejemplo conocido, el ejemplo 4, lo que sucede cuando yo muevo la frecuencia del oscilador portador. Lo que va a suceder es eso que vemos ahí. Digamos que se me corre el eje, o la frecuencia central justamente, que va alrededor de la cual van a aparecer todas las bandas laterales. Bien, hasta acá esta segunda parte del video de síntesis por modulación de frecuencia.